Hace unos días el gobierno aprobó la malla curricular en el contexto y en el marco de la reforma educativa que viene impulsando en esta administración. Esto ha generado distintas reacciones de los docentes. FENAPES, por ejemplo, acusa a Robert Silva, hoy uno de los precandidatos del Partido Colorado, al haber utilizado su cargo precisamente para proyectarse desde el punto de vista político. ¿Qué se puede esperar de la educación para los próximos años? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. No es que esto haya sido algo artificialmente impuesto o aterrizado en la última sesión porque se iba Robert Silva, sino que efectivamente coincidió y efectivamente tanto él como nosotros teníamos el deseo de que él culminara, pero no fue en absoluto improvisado. Las asambleas técnico-docentes sí se han pronunciado de manera negativa y crítica, pero no han propuesto alternativas. Yo creo que han desaprovechado una oportunidad dorada, digamos así, para decir, bueno, lo que ustedes proponen está mal, pero nosotros quisiéramos esto otro. Al no decir esto otro, la alternativa es simplemente mantener todo como está, y eso es a lo que nosotros no, por lo menos yo no estoy de acuerdo. Pero creo que hay ahí también un error conceptual, y es creer que la consulta implica plegarse a la opinión del consultado. Se me dirá del otro lado, bueno, ¿para qué nos consultan si no nos van a hacer caso, verdad? Pero creo que es un error pensar que la TD tiene poder de veto. No tiene tal cosa, y que su opinión negativa incida a tal punto que deba paralizar el proceso. Y de educación vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Emiliano Mandassen, secretario general de FENAPES. Emiliano, un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? Bueno, gracias a ustedes por el espacio como siempre y es un placer acompañarlos. Bueno, ¿qué consideraciones hacen desde FENAPES a propósito de esta malla curricular? Creo que la malla curricular, que la estamos analizando en profundidad en este momento, tiene implicancias que van de la mano de lo que ya pasó con séptimo, octavo y noveno, ¿no? Lo que hay es un profundo retroceso en el acceso democrático al conocimiento, se atacan áreas de conocimiento muy importantes, y lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con los programas, que creo que es un elemento clave para analizar en profundidad real qué está implicando la transformación en bachillerato. Creo que ahí en el take que pasaban, Gavito adelantaba algunos conceptos. Yo creo que la TD no tiene capacidad de veto, la que tiene capacidad de veto es la realidad. Creo que es una administración que se enfrenta a una realidad muy compleja, que intenta remar una transformación educativa que está más allá de la puesta en escena magnífica y de los miles de pesos que se han gastado en esa puesta en escena, ya fue derrotada, ¿no? por las realidades del rechazo no solo de las ATD ni de los sindicatos, sino de las asociaciones de docentes, de la academia y del gremio docente en general. Pero creemos que por las líneas generales que hemos leído hasta ahora implica un profundo retroceso, como fue la transformación en ciclo básico, que vendría a ser séptimo, octavo y noveno ahora, y ahora hay que empezar a, de alguna manera, descomponerla mejor cuando tengamos los programas en la mano, que eso es lo que nos va a dar realmente un parámetro de qué va a pasar con cada asignatura o con cada área que se quiere inventar y crear de conocimiento. Antes de conocerse esta malla curricular, hubo, se puede decir, algún intercambio, hubo algunos indicios de lo que podía llegar a ser esta malla, hubo también protesta de distintos colectivos docentes, de reclamo, hubo algunos cambios y se puede decir que hubo algunas consideraciones. ¿Qué evaluación haces, por ejemplo, de ese ida y vuelta antes de esta aprobación? Yo creo que el ida y vuelta es parte de una metodología que esta administración instaló. Esta administración tira documentos a la opinión pública, lo filtra ella misma y después empieza a recoger pequeños cambios que hacen el montaje de que es una administración que escucha. Yo creo que es una administración profundamente autoritaria, creo que ha sembrado el miedo como una lógica de funcionamiento y de plegar por la vía de ese terror que se genera en los docentes, plegar a la transformación educativa a través del miedo, del hostigamiento constante a los docentes, de que los docentes no se puedan manifestar. Y después hay puestas en escena que son monumentales, ¿no? Robert Silva recibiendo a diferentes colectivos, recorriendo todo el país en una fragante campaña electoral que tuvo
como el auge, lo que ocurrió en el Liceo 69, donde el propio presidente de la República lanza su campaña electoral, donde se ha utilizado la imagen de niñas y niños y adolescentes de todo el país al lado de Robert Silva como un elemento de legitimidad de esta transformación. Creo que es una transformación que realmente, con todos estos elementos que están arriba de la mesa y todo el marketing que tiene alrededor, uno se da cuenta que es sumamente frágil, porque por detrás de esa puesta en escena lo que hay es un profundo oscurantismo. Hay un proceso muy claro de debilitamiento del Codicen de la ANEP en su conjunto, principalmente en las figuras electas en forma política partidaria de los partidos políticos, electas por el oficialismo actual, y me parece que carece de respaldo, yo me animaría a decir de respaldo social en este momento, si bien antes de la salida de Robert Silva se sacaron algunas encuestas que le daban un apoyo un poco menor al 50% a la transformación educativa, me parece que son números muy inflados, de alguna manera, que no condicen con la realidad de aquellos que hemos recorrido el país y hemos visto las situaciones gravísimas de persecución que se han generado en todos lados. Y creo que hay un profundo desrespeto a lo académico, ¿no? Lo que uno ve es que hay un tema de desrespetar, y lo decía el consejero Gavito ahí, no tiene como una lectura selectiva. Lee la parte de la crítica, pero no lee la parte de las propuestas de la ATD. Propuestas de la ATD hay de sobra, de los sindicatos hay de sobra, es ponerse a cotejar documentación. O sea, me parece que es una falta de respeto a lo académico y al docente como protagonista de la construcción de los procesos educativos, que no es el único, pero es un actor clave en todo esto. Me parece que lo que termina ocurriendo es, como siempre, cuando se fuerzan este tipo de procesos, lo que terminan es quedando instalados en la letra, en la documentación, pero abajo no hicieron carne y va a ser letra muerta. Ayer en Línea de Tres, aquí en la pantalla de TV Ciudad, entrevistamos a dos profesoras de educación física que denunciaron que en ese intercambio que tuvieron con las autoridades recibieron presiones, sintieron miedo y de hecho los docentes en la actividad tuvieron que ir a buscar a una docente jubilada para que pudiera salir a hablar públicamente y denunciar lo que estaba pasando. ¿Ustedes están al tanto? Porque recién hablaste de persecución. O sea, ¿sufrieron presiones también los docentes en este periodo? Yo creo que los docentes sufren presiones todo el tiempo. No olvidemos que este proceso de transformación educativa arranca con el proceso de San José, que implicaba la máxima sanción a docentes que se habían sacado una foto fuera del centro educativo, protestando contra la reforma que impulsaba el ex senador Larrañaga. Y tenemos un presidente del Codicen que se sacó fotos en todos lados y hizo proselitismo en todos lados y en todos los liceos. Y ese proceso marcó. Después hubo otro hito que fue la investigadora contra FENAPES, un lawfare pocas veces visto en la historia de este país, que se terminará comprobando que fue eso. Y después tenés el proceso del IABA, que son como los procesos más marcantes públicamente, en un liceo intervenido, ¿no? Con un director perseguido ideológicamente y que hoy no puede ejercer su rol, no por un proceso administrativo que haya cometido una falta grave, sino por una decisión ideológica, ¿no? Y por abajo de todos esos tres pilares que yo te puse, hay un manto de persecución brutal, de hostigamiento de muchos mandos medios hacia los docentes. Y este episodio que ustedes contaban de educación física con la profesora Margarita Brun, que ya está jubilada, que tiene que salir a hablar en nombre de los docentes de educación física, es una prueba más de ese collar de perlas de persecución, que es una persecución y hostigamiento cotidiano, ya sea en entrar a la libreta electrónica todos los días y dejarte algún mensaje, ya sea de forzarte a discutir cuántas notas bajas tenés, no para mejorar los procesos de aprendizaje, sino para forzarte a que las tengas que subir. ¿Cómo es eso? O sea, que hay presión para subir las notas, sí, claro. Pero el presidente del Codicen dijo una cosa que fue escandalosa en este país, que muchas veces pasa desapercibido. Dijo, mejoraron los números, pero los estudiantes aprenden menos, perdón. En cualquier país medio serio se lo llamaría y se le diría, pero ¿cómo me estás diciendo que los números están mejor, pero los estudiantes aprenden menos? Y puedes decir que eso es porque hay presión al docente de que le suba la nota al chiquilín. Pero no solo que hay presión, es que el propio presidente de la ANEP reconoce que están deteriorando los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero que los números dan mejor. En cualquier país en serio el gobierno evaluaría seriamente si esa persona tiene que seguir al frente de la educación. Con semejante marco conceptual de contradicción, ¿no? Porque te estoy diciendo, mirá que los números mejoraron, pero los procesos de aprendizaje de los estudiantes están deteriorados. Entonces, lo que estás haciendo deteriora esos procesos de aprendizaje. Sería la primera pregunta lógica. La presión es cotidiana, porque si yo te estoy forzando constantemente a hacer rúbricas, a
llenar estadísticas, a estandarizar la evaluación y que lo que importa son que los números cierren para justificar la transformación educativa, hay un régimen de hostigamiento feroz contra los docentes que se plasma de varias maneras en estos 3 pilares que te nombré, pero después en una capilaridad en todo el gremio docente donde el docente se siente hostigado, menospreciado, donde se lo hace estar constantemente llenando estadísticas y enfrente de una computadora y no pensando sus clases. Entonces hay un proceso donde cuando yo no tengo la legitimidad para impulsar un proceso de transformación, no tengo prácticas democráticas para construir eso, lo que tengo que instalar es el miedo para poder de alguna manera avanzar. Ahora, Emiliano, yo te escucho cuando decís las presiones sobre los docentes para que suban la nota, para que los chiquilines pasen, y automáticamente pienso en el rol del inspector. ¿Qué pasa con el inspector? Bueno, hay muchos mandos medios que no se pliegan a esto, pero hay una gran cantidad que sí. Porque también el mando medio recibe una presión. Pero también es cómo vos formás los mandos medios, ¿no? Porque hay un tema de formación. ¿Qué orientación le estás dando a los equipos de dirección y a los equipos de inspección, que tienen que tener un rol pedagógico o tienen que tener un rol prácticamente de comisarios políticos de la transformación educativa? Porque el rol que se está dando en la formación de esos cuerpos es un rol de hostigamiento. No hay más aquel carácter del referente pedagógico. El director es el referente pedagógico del centro educativo. No, es un gestor, es un gerente. Y los inspectores lo mismo. Los inspectores son los gerentes de los gerentes. ¿Está? Y entonces, ¿qué hay ahí? Un rol ejecutor. No hay un rol de orientación pedagógica, no hay un rol de abordaje al docente y decirle, mirá, podés abordar este tema según esta bibliografía, podés establecer que este proceso de transposición didáctica podés aplicar otro tipo de recursos, otra técnica para que el abordaje de los estudiantes sea mejor y el proceso de aprendizaje sea más sólido. Eso implica realmente discutir un proceso de transformación educativa antagónico con este, que es lo que no se quiere hacer, porque cuando Gavito dice yo te tengo que consultar, pero no te tengo por qué escuchar, queda muy claro que este gobierno llegó con la legitimidad de las urnas, que está bien, no vamos a discutirlo, pero se agarra de eso para desconocer la realidad. No tienen correlación de fuerza adentro del gremio docente, esto ha permeado a la sociedad y lo que hay ahora es una transformación educativa, vuelvo a decir que es una gran puesta en escena que tiene profundos retrocesos ideológicos, porque lo que rompe es la concepción del acceso democrático al conocimiento, y lo que hace es montar toda una escena que tiene como principal autor intelectual al ministro de Educación y Cultura y como principal actor que la lleva adelante en la práctica Robert Silva. Pero es una transformación educativa huérfano de respaldo académico, huérfano de respaldo docente. Lo dijo la propia subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en un sincericidio cuando dijo que este era el proyecto de Robert Silva y de Pablo da Silveira. Hablas de Ana Ribeiro. Ana Ribeiro, correcto. En el caso precisamente de Robert Silva, de FENAPES desde hace tiempo viene señalando que estaba haciendo campaña electoral, que estaba utilizando el cargo para, bueno, después ser precandidato. Se confirmó hace algunos días, bueno, él renunció y es uno de los precandidatos del Partido Colorado. ¿Cómo lo toman? ¿Qué lecturas hacen de esto? Y que lamentablemente no nos equivocamos. Cuando nosotros trazamos la línea de análisis de lo que iba a hacer Robert Silva de acuerdo a un engranaje que no arranca en 2020, arranca mucho antes, ¿no? Todo el proceso de comprar e importar un proceso de transformación educativa no arranca precisamente en 2020, y esto hay que ser honesto intelectualmente. Nosotros cuando vimos el despliegue que hacía Robert Silva en cada departamento del país, principalmente con los cara a cara, empezamos a rastrear claramente que eso no era un proceso de cara a cara con la sociedad, era un montaje de un actor principal de la educación rodeado de un partido que a través de la estructura de la ANEP y los recursos de la ANEP comenzaba a montar la línea de un candidato que se iba a presentar a la presidencia. Uno de los primeros conversatorios de los cara a cara fue en Colonia. Ahí quedó patente porque no había una participación espontánea de la comunidad. Había un montaje, había una puesta en escena con actores, con roles, quién podía preguntar y qué no, qué se podía hacer y qué no. Cuando vos ves ese montaje, vos decís, acá no hay un intento de discutir en serio con la sociedad. No hay un intento de que a vos se te cuestione, sino hay un intento de que a vos se te aplauda y colocarte como una figura pública importante con dos elementos centrales. La confrontación con la federación como elemento central, diciendo, bueno, yo no paro ante nada. Y el segundo elemento es colocarse como un transformador, como un innovador.
Y es así que lo están lanzando a la palestra pública. Me dio mucha gracia el otro día porque quiere debatir ahora, nunca quiso debatir con nosotros, sigue igual la invitación abierta, pero me parece que es muy forzado. Y había un análisis estos días de algunos actores del Partido Colorado diciendo que nosotros levantamos la figura de Robert Silva. Parece un disparate, me parece un análisis muy precario. En el principal momento de persecución a la Federación Nacional de Profesores, en el auge de esa persecución, con legisladores todos los días horadando sobre la imagen de la Federación fue la lista más votada en las elecciones del Codicen. Ahí hace referencia porque tengo entendido que fue Adrián Peña el que dijo que FENAPE fue el que proyectó la imagen de Robert Silva. Y hay otros actores, hay algunos legisladores que participaron de la investigadora. Y ahora, Robert Silva defiende estos cambios, de hecho eso que hacías referencia a que quiere debatir porque invitó a Orsi, ¿no?, a debatir precisamente sobre educación. Ustedes dicen que con ustedes no quiso debatir nunca, con los docentes. No, con los docentes no quiso debatir, pero además, lógicamente que defiende los cambios, no tiene otro camino. Yo lo he dicho públicamente, la transformación educativa para que este gobierno permanezca con el control y la administración del Estado va a ser un gran problema, lejos de ser una gran bandera. Porque no tienen cómo defenderla. Va a estar la puesta en escena, va a estar todo, pero después si uno escarba un poco, eso se derrumba, no hay cómo sostenerlo. Porque, entre otras cosas, el ajuste presupuestal es escandaloso, son más de 200 millones de dólares, la persecución es escandalosa. Bueno, creo que esto que denuncian las profesoras y profesores de educación física es un capítulo más de una extrema gravedad, ¿no? Que no te puedas manifestar democráticamente porque te llaman y te amenazan, y después tenés el ajuste pedagógico. Someter todo el proceso de aprendizaje al formato de las competencias es tratar de que los estudiantes no accedan realmente al conocimiento. ¿Cómo ves? A propósito, hablabas de los cambios, hablábamos de los cambios, ¿no? Una de las intenciones y objetivos del gobierno es la extensión del tiempo pedagógico, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre eso, por ejemplo? Yo creo que tenemos que tener una discusión muy sensible sobre la extensión del tiempo pedagógico bajo un presupuesto adecuado, bajo una infraestructura adecuada y bajo lineamientos pedagógicos que realmente planteen una formación integral del estudiante. Por ejemplo, está en boga el tema de los María Espínola, ¿no? Sí. Como el buque insignia de esta administración. Bueno, en la mayoría de los liceos se prometieron ciento y no sé cuántos de liceos y se construyeron 6. La mayoría de esos liceos, que se habla de 60, son un cambio de cartel, un maquillaje. Pero más allá de eso, la extensión del tiempo pedagógico requiere realmente una formación integral, requiere infraestructura. Por ejemplo, el estudiante se va a alimentar en el centro educativo. ¿Qué espacio hay para eso? ¿Ese espacio es improvisado con tabiques y sentate donde puedas? ¿O ese espacio realmente después va a un espacio lúdico donde el estudiante tiene que descansar, ¿tá? y establecer otro tipo de lógica de trabajo y después volver al contraturno a, de alguna manera, desarrollar actividades que completen su formación en el turno matutino? Pero vos decís que hoy hay centros que no tienen ni siquiera comedor para que los chiquilines coman. Estoy convencido. Podemos salir a recorrerlos mañana. Tenés centros que son realmente una calamidad. No hay donde comer. No hay donde comer. No hay. En el Liceo 69, que se inauguró hace poco, que ahora sí hay, comían en el pasillo, en los salones. Cuando lo compartía con el Liceo del Cristo Divino Obrero, ahí en Gruta de Lourdes, que se inauguró hace poco, que fue el último episodio de campaña de Robert Silva, el más escandaloso de todos, cuando el presidente le desea suerte en su campaña. ¿Vos pensás que eso fue un episodio de campaña? Pero sin duda. Si el presidente te despide y te desea suerte, y está todo ese despliegue monumental, está claro que era un episodio de campaña montado, pensado, ¿no? Hay un equipo de comunicación que piensa todo eso. No, pues si es así, se está violando la Constitución. Sin duda, pero hay una violación flagrante de la Constitución. Imagínate dirigentes de FENAPES recorriendo todo el país y sacándose fotos con niñas y niños diciendo que respaldan a FENAPES. Sería un escándalo. Pero lógicamente nosotros no lo vamos a hacer porque tenemos un parámetro ético que nunca nos permitiría usar a los estudiantes como escudo de la transformación educativa, porque en definitiva lo que se usó fue a los estudiantes como escudo de la transformación educativa, ¿no? Es brutal, es no medir ningún tipo, no tener ningún tipo de parámetro. O como cuando se dice, bueno, cuando paran, lo que están haciendo es no pensando en los gurises, en los más vulnerables. No. Los sindicatos uruguayos no son corporativos. El otro día hubo un paro de 48 horas de la filial Montevideo y de algunas filiales de Canelones y no fue corporativo, no fue por salario. Fue porque realmente se reivindican las condiciones de trabajo en general, más allá del salario,
y las condiciones de aprendizaje y contra una transformación educativa que es un profundo retroceso. Entonces, eso les duele mucho, no saben cómo atacarlo, lo han intentado hacer de todas las maneras, pero creo que hay pruebas cabales de que la gente no respalda la transformación educativa, es recorrer el país. Inclusive votantes de la propia coalición, que son profesores, te dicen, esto está muy lejos de ser lo que yo pensaba que iba a ser. Ahora, Emiliano, hay una sensación instalada de que FENAPES tranca todo, ¿no? O sea, en este gobierno de coalición, pero también ustedes tuvieron diferencias con los gobiernos del Frente Amplio. Pienso, bueno, en las declaraciones aquellas de Mujica, pienso en los acuerdos multipartidarios que se dieron en el gobierno de Mujica, en el Congreso de Julio Castro. ¿Qué mirada tenés sobre eso de que FENAPES siempre está ahí trancando todos los cambios? Yo creo que es una mirada que se intenta construir, está bien, el adversario lo intenta hacer, yo creo que está muy lejos de ser real. Hace poco hubo un llamado concurso para más de 6.000 docentes. Cuando llegamos un día a una bipartita con la administración, Jennifer Cherro manifiesta que no tiene plata para hacerlos, que tiene la intención pero no tiene plata, que tiene en caja 8 millones de pesos genuinos y que precisaba más de 30. Nosotros fuimos y articulamos, fuimos al Parlamento, fuimos al CODICEN, y como nosotros tenemos un estudio muy acabado del presupuesto desde hace décadas, le dijimos, la plata está. Nosotros ayudamos a conseguir la plata. Y la plata apareció y los concursos se hicieron. Lo mismo ahora para docencia indirecta. Ahora le alertamos hace pocas horas a la administración en una reunión de que no podía achicar la matriz de grupo porque le iban a explotar algunos grupos en algunas zonas del país y en algunos niveles. Nosotros siempre estamos aportando. El problema es que lo que sale públicamente es que trancamos, pero no. Soluciones en pila. Nosotros nos ofrecimos ahora para tratar de mejorar todo el proceso de elección de horas que tuvo un profundo retroceso porque nos sacaron de los ámbitos bipartito por departamento. Creo que hay una lógica que es entendible del adversario, de tratar de colocar esa imagen, pero está muy lejos de ser real. Nosotros hemos ofrecido pila de soluciones siempre a la administración y siempre le planteamos propuestas. Lo que pasa es que esta administración tiene una gran soberbia. Con respecto a lo otro, al periodo progresista, nosotros resistimos el archivo con total tranquilidad. O sea, porque nosotros tenemos un rol en el sindicato y el Congreso Julio Castro, los acuerdos multipartidarios y la esencialidad significaron quiebres. Pero significaron quiebres que nosotros no festejamos. O sea, a mí no me alegra que haya quiebres entre el campo popular y determinados sectores. No me alegra, pero están arriba de la mesa. Y lo que nosotros manifestamos, además, está muy bien estudiado. Cuando yo hablo de privatización y mercantilización de la educación, es un proceso que venimos analizando desde 2015. No es que yo me levanté con ese antojo y dije, bueno, vamos a decir que la educación se está privatizando y mercantilizando porque se le antojó a Emiliano Mandasen porque tuvo un sueño delirante. No, hay estudios, hay libros con un contenido muy fuerte. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando se dio el debate sobre la LUC, a los únicos dirigentes, referentes sindicales que nunca se les preguntó si la educación privatizaba y mercantilizaba la educación en la LUC, fue a los de FENAPES. Se les preguntó a todos, porque saben que lo podemos contestar tranquilamente, y lo que está pasando ahora con la transformación educativa, con el pasaje escandaloso en todas las categorías de los posgrados y todo el tema de las universidades privadas, del sector público al privado, es escandaloso. Está comprobado, o sea, son miles de millones de pesos. En esta entrevista dijiste la palabra adversario varias veces. ¿Quién es el adversario? Yo creo que es el modelo. Yo creo que hay un modelo, una instalación de un modelo educativo que te plantea un adversario porque la lógica de la búsqueda de ese modelo es, de alguna manera, pauperizar el acceso democrático al conocimiento. Y nosotros defendemos otra lógica, defendemos una lógica de acceso democrático al conocimiento. ¿Por qué tenemos que ir a la lógica de Aristimuño? Que lo planteó Aristimuño en la entrevista, lo planteó Laura Raffo. Robert Silva nunca se quiso meter en ese lío, porque no puede, porque no tiene formación para hacerlo tampoco. Pero en ese lío que se metieron ellas dos, lo que te dicen claramente es, nosotros necesitamos una educación para el mercado, sometida al mercado. Vos darle un barniz ahí, no me compliques mucho, que no critique mucho, y yo después hago el molde en el mercado, que no es lo mismo que el mundo del trabajo, porque ahí se intenta confundir también. Después nosotros tenemos una concepción que la educación tiene que ser integral, y se estudie lo que se estudie, ¿tá? Tiene que haber un acceso a la filosofía, a la literatura, el acceso a la cultura en toda su plenitud, el acceso a la educación física, tiene que haber infraestructura para eso. ¿Por qué un obrero que estudia metalúrgica no tiene que saber poesía, no tiene que saber filosofía griega? Y lógicamente, si le preguntás a Aristimuño, dice, no es necesario en este mundo actual. Ahora, las élites no abdican en absoluto de que sus jóvenes cuadros aprendan filosofía, aprendan literatura, aprendan historia, porque tienen claro que esa es la capacidad de dirigir después.
porque el acceso democrático al conocimiento tiene una discusión similar al acceso a la riqueza. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, pensando en el año que viene, pensando en el futuro de la educación, ¿no? Año electoral. ¿Es posible? Porque esto se ha hablado un montón, yo he escuchado un montón, vos también, de acuerdos nacionales por la educación. ¿Es posible llegar a eso acá en Uruguay? Yo creo que sí. Hay que trabajar en ese sentido y la Federación, ahora tenemos congreso fines de noviembre, principio de diciembre, y definiremos ahí una línea estratégica 2024-2025, pero en las bases del documento que ya es público porque lo manejan todas las filiales nuestras, nosotros vamos a instalar determinados conceptos y determinados elementos claves para nosotros con respecto al tema de educación que nos parece centrales para llegar a un gran acuerdo social, ¿no? Que creo que no puede ser un acuerdo de cúpulas, sino tiene que ser un acuerdo social en serio, que rescate las mejores tradiciones del debate democrático en el Uruguay y su pedagogía. Primero, autonomía y cogobierno. Creo que es el momento clave para plantearlo, ¿no? Creo que la partidización y el haber tomado una política de Estado como la educación, porque no es una política social, de la manera que se la ha tomado en los últimos tiempos, lógicamente la perjudica mucho. Entonces creo que hay que discutir en serio la autonomía y cogobierno para transitar y para no someter a los procesos educativos y a esa política de Estado a los vaivenes de tomarla como un botín de guerra electoral. Después el tema presupuestal. Lo que cae con esta transformación educativa es el mito de la campaña de Robert Silva y Talvi, y que bueno, toda la coalición se sumó, que el problema de la educación no era de recursos, sino de su gestión. Está claro que los recursos públicos siempre hay que manejarlos de la mejor manera posible, pero había un problema de recursos también. Tanto que uno de los integrantes de DUI 21, que era Robert Silva, Pablo da Silveira, que es otro, Aristimuño, que era otro integrante, pues están todos en el gobierno ahora, o prácticamente todos, y algunos se fueron para la coalición también, como Juan Pedro Mir, le habían prometido a la sociedad presentar un presupuesto educativo. Nunca lo hicieron porque presentar ese presupuesto educativo implicaría terminar cerrando con la propuesta y con el reclamo histórico de los sindicatos y del campo popular, que es el 6+1. Entonces me parece que ahí queda claro que ahí hay que ir a un debate presupuestal en serio y colocar firmemente que tiene que haber un mínimo y de ahí para arriba, un piso. El 6% sería un piso. Si realmente queremos discutir una educación integral, extensión de tiempo pedagógico, generar infraestructura, generar figuras de acompañamiento, atender la salud mental de los estudiantes, brindarles el acceso a la cultura, a la educación física. Y después está el otro elemento que es, nosotros tenemos totalmente condicionada la construcción de la política educativa en el Uruguay por los organismos internacionales de crédito. Participan en una forma muy residual de la elaboración del presupuesto y condicionan toda la política. Hay que tener una ruptura absoluta con esa lógica. Y eso también lo vamos a plantear para el debate de la sociedad. Sí. Para lograr desde esos tres conceptos claves, junto con otros más que van a estar arriba de la mesa, que se convoque un Congreso Nacional de Educación en serio, con carácter desde el punto de vista político vinculante, y donde realmente se vaya un gran acuerdo social sobre educación. Creo que hay que ir a acuerdos sociales en varias áreas neurálgicas de la sociedad. Creo que esta es una, ¿no? La educación es un elemento clave en eso. La doctora Virginia Cáceres, del Partido Colorado, es la persona elegida para ocupar el lugar que deja Robert Silva. ¿Qué opinión les merece eso? Yo voy a hablar del rol que le conozco hasta ahora, que es del tema de secretaria general del CODICEN. No tengo ningún tipo de queja. Todas las veces que he recurrido a la doctora Virginia Cáceres en su rol de secretaria general del CODICEN, he accedido rápidamente a ella, a información, a alguna acta, a algún documento, a un pedido de bipartita. Luego la decisión que se toma, bueno, yo quiero esperar cuando realmente esté en su cargo, porque en este momento está Gavito, en una calidad de suplencia, esas características, y bueno, después que nos reunamos con ella, tengamos espacio de negociación, trataré de dar una opinión más acabada sobre el tema. Me parece, y estoy convencido que es un profundo error poner a un cuadro político joven a agarrar ese barco que está bastante a la deriva y que tiene atrás un lastre bastante importante, la transformación educativa, pero eso no me cabe a mí juzgarlo, sino al partido que la pone ahí. Pero desde el punto de vista de su trabajo hasta ahora yo no tengo lo que objetar, porque siempre que la Federación ha recurrido a ella ha sido muy profesional en su trabajo. ¿Pero por qué decís que es un error?
Porque me parece que si uno quiere proyectar a un cuadro joven, y a una mujer joven, para que transite por una construcción de un rol que le permita de alguna manera transformarse en un relevo político, yo no la pondría al frente del CODICEN en esta etapa. A tratar de surcir lo que los que van a estar recorriendo el país pidiendo los votos no pudieron hacer. Pero eso es una impresión desde mi lugar de actor político, sindical, pero después, bueno, es una decisión que la toma su partido y tomará el gobierno que la votará y le dará la veña en el Parlamento para que asuma ese rol. Emiliano Mandassen, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre y gracias por tratar los temas de educación en profundidad que siempre es importante. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.